Bueno, bienvenidos. Hoy este video es para explicar un poquito la pregunta que vieron al principio, que es Emacs. Eh, Emacs pues es una herramienta, es un software, primero que nada, es una herramienta bastante compleja que a veces puede ser además difícil de utilizar, pero no es tan difícil como la mayoría quiere hacerlo parecer. Y hoy vamos a ver una pequeña introducción de qué es Emacs. Vámonos al escritorio. Muy bien, aquí estamos. Eh, Aquí está una pequeña presentación que realicé. Vamos a ir viéndola poco a poco y ir comentando. ¿Qué es Emacs? Emacs es una pieza de software muy vieja. Y cuando digo muy vieja, realmente me refiero a muy vieja. En términos de software, es prácticamente un dinosaurio. Tiene más de 40 años de existencia y de desarrollo, porque en estos 40 años ha estado constantemente en desarrollo. Por lo mismo, en este momento Emacs no es exactamente lo mismo que era hace 40 años, ni siquiera es lo que era hace 20 años. Algunas de las posibles respuestas que se han dado a lo largo del tiempo respecto a qué es Emacs puede que estén algo desactualizadas, y creo que algunas de esas preguntas a la actualidad, ahorita en febrero de 2023, son una mala aproximación a la respuesta. Entonces vamos a ver algunas de estas malas aproximaciones para tener una idea, ir teniendo una idea de qué es Emacs y qué es lo que la gente piensa cuando habla de Emacs. Estas posibles respuestas no es que sean incorrectas, sino más bien que son incompletas. Y ya sabemos que cuando damos una respuesta incompleta podemos quedarnos con una idea equivocada acerca de qué estamos hablando. Hay infinidad de cosas que puede hacer en Emacs, por lo tanto hay muchas posibles respuestas que no son precisas. Vamos a ir de una por una. Muy bien. Primero, Emacs es un editor de textos. Originalmente Emacs fue creado para editar textos de manera visual en la pantalla de la terminal. Para empezar, la experiencia de computación era muy diferente y editar textos era algo que se hacía casi como si fuera un script. Y más o menos en esta misma época, creo que un poquito antes de Emacs, pero no quiero entrar en muchos detalles porque ahorita no voy a ver nada de esto, surgió V o VI, precisamente para los sistemas tipo Unix. Este editor también permitía editar textos en pantalla, es decir, como ahorita estamos acostumbrados, veo las palabras ahí en mi monitor y yo puedo editarlos, puedo borrar, puedo quitar, puedo interactuar con lo que está en el archivo a través de lo que veo en la pantalla, a través de mi teclado. Y ambos editores en su momento fueron bastante populares, tanto VI como Emacs, y esto desató la llamada guerra de los editores, que parece una guerra de puro orgullo, pero y sé que hay quienes prefieren VI, sé que hay quienes prefieren Emacs. No creo que ninguno esté equivocado en realidad. Bueno, entonces Emacs es un editor de textos. Vamos a ver qué más. Un IDE, ok. IDE es un acrónimo de Integrated Development Environment. Es un ambiente integrado de desarrollo. Y estas son herramientas mucho más avanzadas que un editor de textos. Sí es cierto que todos los IDEs que conozco incluyen un editor de texto, pero no es lo único que son, no es nada más un simple editor de texto. Tiene que incluir otras herramientas necesarias para el desarrollo de software con X, Y o Z lenguaje de programación. Por ejemplo, ¿qué necesitaríamos para tener un IDE? Necesitaríamos obviamente el editor, mínimo un compilador o un intérprete dependiendo del tipo de lenguaje,
pero también pudiéramos necesitar analizadores de sintaxis, resaltadores de sintaxis para el editor, para verlo en pantalla, checadores de sintaxis. Emacs, a pesar de ser un editor, también es posible configurarlo como un IDE altamente capaz de competir con la gran mayoría de los que están disponibles en el mercado. Yo tengo en mente ahorita principalmente a Eclipse. No sé si sigue en el mercado NetBeans, pero lo incluiría también. Y JetBrains. Obviamente va a haber cosas en las que estos tres son mejores que Emacs. Una de las cosas en las que son mejores es que ya vienen muy configurados por default y no hay que hacer grandes cosas. Con Emacs sí hay que hacer un poco de trabajo. No suele ser muy popular Emacs como un IDE entre la mayoría de las personas. Además de que en la actualidad muchos desarrolladores están cambiando el concepto del IDE por el del editor avanzado y están utilizando en particular Visual Code o Visual Codium, la versión open source. Emacs no es solamente un editor, no es solamente un IDE, es mucho más. Vamos a seguir viendo. Un cliente de correo electrónico. ¿Para qué sirven los clientes de correo electrónico? Los clientes de correo electrónico sirven para descargar tu correo del servidor de correo y poderlo leer en tu computadora, en tu pantalla. A diferencia del webmail, como por ejemplo sería Gmail, Hotmail, Outlook. Es algo similar al Outlook de Windows o Thunderbird de Mozilla, que te sirve precisamente para bajar tu correo y poderlo leer. Muchos dicen eso es una herejía, ¿cómo es posible que estés utilizando un editor de texto para leer tu correo? El editor de texto es para editar texto, el cliente de correo es para leer correo. No debes de tener herramientas que hagan dos cosas diferentes. Muchos dicen es que la filosofía de Unix, haz una tarea y hazla bien, y aún así creo que Emacs sí sigue la filosofía de Unix. Nada más que recordemos todo esto que hemos visto hasta ahorita, incluido esta respuesta, son respuestas incompletas acerca de qué es Emacs. Todavía no hemos visto realmente qué es Emacs. En la actualidad, Emacs tiene varios paquetes, así se le llaman, programas que funcionan dentro de Emacs. Vamos a ver más adelante cómo funciona eso. Para leer correo electrónico, algunos vienen incluidos con todas las versiones recientes de al menos 20 años de antigüedad. Y otros se pueden instalar como Not Much. Y también está Mu4e, que es algo parecido a Not Much, pero la forma en que organiza internamente el correo es diferente, entonces la forma que te permite acceder al correo también es diferente. La verdad es que no son malos ninguno de estos correos electrónicos, de hecho son muy buenos, la gran mayoría. Como lectores son excelentes, y tiene la ventaja de que si ya estás acostumbrado a escribir y a utilizar Emacs, incluso tus interacciones por medio del correo electrónico los puedes hacer dentro del mismo Emacs. Pero de nuevo, igual que en el caso del IDE, esto requiere algunos conocimientos acerca de cómo utilizar Emacs y cómo configurarlo. Vamos a continuar. Un cliente de IRC. Para los que no sepan, los clientes de IRC son los grupos de chat originales del internet. Ya casi no se utiliza. Se utilizan ahora otro tipo de herramientas y otro software para interactuar con otras personas en tiempo real. Y el IRC es un protocolo bastante sencillo, tengo entendido. Es muy fácil de interactuar con él, es completamente basado en texto. Por lo tanto, pues es bastante normal que podamos pensar que es una herramienta que es perfecta para tener un cliente en Emacs. Y es cierto, hay varios clientes de IRC que vienen instalados por default con Emacs. Tengo configurado uno, pero casi no lo utilizo
por otro motivo que después voy a discutir aquí. Sin embargo, si lo quiero en el momento en que lo necesite, específicamente ese, lo puedo utilizar sin ningún problema y está configurado. Y de nuevo, requiere alguna habilidad con Emacs. Muy bien, vamos a la siguiente diapositiva. La respuesta correcta. Ahora sí, por favor, ya dime qué es Emacs. Ya me has estado diciendo cosas que puede hacer Emacs, pero no es Emacs. Más que la respuesta correcta, creo que yo aquí debí haber puesto la respuesta más amplia. Porque aquellas no son incorrectas. Es cierto que Emacs es todo lo anterior y mucho más. Entonces, ¿por qué no es la respuesta correcta? Porque Emacs en realidad es un intérprete de Emacs Lisp. Emacs Lisp es una variación del lenguaje Lisp específicamente para Emacs. Y es por eso que luego mucha gente le tiene miedo a utilizar a Emacs, porque dicen, es que hay que aprender a programar. No necesariamente, hay algunas facilidades dentro del mismo Emacs que te permite hacer muchas cosas, no todo, pero sí muchas cosas sin necesidad de saber programar. Este intérprete de Emacs Lisp se puede utilizar para crear un ambiente de trabajo para interfaces textuales, es decir, basadas en texto. Hasta el momento Emacs, aunque ya hay versiones gráficas de programita de que abre su propia ventanita, como pueden ver, con diferentes tamaños de texto, de letra, incluso te despliega imágenes en pantalla, te despliega PDFs y todo lo demás. La verdad es que está pensado Emacs para trabajar con texto. Recordemos que Emacs tiene más de 40 años de antigüedad. Entonces en aquella época no pensaban en interactuar visualmente con la computadora, más allá de tener el texto ahí en la pantalla. No pensaban en iconitos, no pensaban en imágenes, no pensaban en videos, etcétera. Entonces todo está orientado hacia el texto. Sin embargo, esto yo creo que no es una desventaja, creo que todo es todo lo contrario, creo que es una ventaja. Después vamos a ir viendo un poco más con calma todo esto. Y verdaderamente es el poder de Emacs, ya que si conoces un poco de Emacs Lisp, yo no conozco mucho, yo conozco muy poquito de Emacs Lisp. Si conoces un poco de Emacs Lisp, puedes hacer que Emacs se comporte y haga prácticamente lo que tú quieras que haga con textos, lo cual incluiría todo lo anterior, todo lo que mencioné en las respuestas incompletas y mucho más. Actualmente Emacs puede ser utilizado incluso como un manejador de ventanas en sistemas tipo Unix. Entonces Emacs es muy muy poderoso y sí cumple con la filosofía de Unix, precisamente porque hace una cosa y la hace excelentemente, que es interpretar Emacs Lisp. Es un excelente intérprete de Emacs Lisp y es el lenguaje lo que te permite generar dentro de este ambiente todo lo demás. Entonces no se está saliendo de lo que se supone que debe de hacer Emacs. Está cumpliendo con una tarea y la está haciendo bien. Entonces, ¿para qué sirve Emacs? Bueno, pues para editar texto, obviamente. Ya lo hemos mencionado. Hay desarrollo de software, escritura en general, organización de proyectos. Estos tres características no es lo único que puede hacer. Hay mucho más, pero he incluido estas tres porque son las tres que yo he visto en las que es más utilizado Emacs. Desarrollo de software, pero también sirve para desarrollo de software. O sea, no nada más nos sirve para editar. Ya hemos visto un poquito. Recordemos que los creadores de Emacs son programadores, por lo mismo les interesa que su editor de texto sea capaz de ayudarles en tareas relacionadas con la programación. En este sentido, Emacs ha crecido de manera increíble a lo largo de las décadas que tiene de vida. Prácticamente existen paquetes que te ayudarán a programar con mayor comodidad y eficiencia en casi cualquier lenguaje de programación. No te prometo que en todos, pero en muchos, en los más utilizados, sí existen herramientas. No todas son igualmente eficientes. Creo que hay, por ejemplo,
mi experiencia con Java no ha sido la más bonita del mundo en Emacs, pero se puede utilizar. ¿Y qué me dices de las bases de datos? A ver, porque las bases de datos son binarias, no son texto. Sí, ¿no? este, las bases de datos obviamente contienen texto y la interfaz principal hacia una base de datos es texto. Tú no escribes código binario, tú escribes, sobre todo con las bases de datos modernas, con SQL, que no son las únicas, yo lo sé, las bases de datos relacionales no son las únicas, pero escribes queries, aún con las bases de datos de grafos o no relacionales, escribes queries, escribes consultas, y las escribes en texto, están diseñados para escribirse así, entonces sí se puede trabajar. Las versiones de prueba y desarrollo de Emacs ya tienen implementado el acceso a bases de datos de SQLite. No lo he probado yo, pero promete mucho, la verdad. De modo que esas bases de datos se pueden accesar y modificar sin necesidad de instalar software extra. Además, existen paquetes para interactuar con otras bases de datos siempre y cuando ellas tengan implementado un REPL. Un momento. Un REPL es una interfaz de línea de comandos para algunos lenguajes de programación. Por ejemplo, para creo que Basic originalmente era un REPL. No, era un REPL. Se implementaba también como lenguaje de programación interpretado. Python, Ruby, y de manera que Emacs tiene terminales, entonces no es muy diferente un REPL a una terminal, así que claro que puedes trabajar con bases de datos a través de sus REPLs. No va a ser como con Access, que tienes las ventanitas y las tablas y las editas con el mouse. Pero los que hemos trabajado con bases de datos, yo he trabajado con bases de datos, sabemos que eso es lo peor que puedes hacer con una base de datos. No, la mejor manera de trabajar con una base de datos es a través de sus definiciones, a través de los queries, no a través del mouse. Aunque el mouse puede ser útil en algún momento, definitivamente no es la mejor herramienta. Así que sí, incluso con bases de datos puedes trabajar con Emacs. ¿Para qué sirve Emacs? Para escritura en general. Si es cierto, no solamente la programación requiere escribir textos, hay muchas otras cosas que podemos hacer que tienen que ver con producir texto, que no es software. También puede utilizarse para la escritura creativa. Claro, dirán algunas personas, un archivo de texto plano puede contener un cuento, un poema, pero ¿qué me dices de una obra de teatro? Libretos para cine, libros enteros, novelas, manuales, presentaciones. Esto es más complicado que un simple archivo de texto plano. No necesariamente. De hecho, todo esto que menciono aquí lo menciono específicamente porque todo esto se puede hacer en Emacs. Y mucho más. Que yo escribí una novela en Emacs, 100% totalmente escrita en Emacs. No la he publicado, no sé si alguna vez la publique, pero la escribí. Entonces, claro que es posible escribir todo esto en Emacs. Y esta presentación, todo esto está hecho en Emacs, está hecho con archivos de texto plano. Y aún así, hay ideas de cómo pudiera implementarse otro tipo de documentos un poco más complejos internamente, pero no les veo mucho fin, en parte debido a Org Mode. Vamos a hablar de Org Mode, pero sí, hay muchas cosas que se pueden hacer con texto plano si organizas bien, si tienes bien pensado tus formatos y tienes bien clara cuál es la estructura que debe tener tu documento, tu presentación, tu manual, lo que sea que estés escribiendo. Entonces, sí sirve para escritura en general. Organización de proyectos.
¿Cómo que organizar proyectos? Es lo que les decía, org, que viene de organizador, organización. Este paquete es uno de los más poderosos que han sido desarrollados para Emacs. Mucho de lo anterior, quizá todo ello, se puede hacer con este paquete. Además, org te puede ayudar a organizar los proyectos de desarrollo de cualquier otro tipo. De hecho, mencioné que había escrito una novela. Toda la organización para escribirla lo hice a través de org. Nada más el contenido, no más lo utilicé como formateador, sino como herramienta de organización del proyecto en sí. Puedes tener agendas, calendarios, recordatorios, captura de notas, medición de tiempo invertido en alguna tarea y mucho más. De hecho, una de las herramientas que tenía, que yo utilicé bastante, es precisamente ciertos contadores de palabras. No me gustó mucho cómo contaban las palabras, pero pues estaban contando las palabras. Cuando estás escribiendo con objetivos claros y con objetivos bien definidos por día, por fechas, por tiempos, esto es importantísimo. Y org lo tiene todo ello. Como les decía, haría una serie completa de presentaciones solo para rascar la superficie de lo que se puede hacer con org en Emacs, de lo que yo sé que se puede hacer con org en Emacs, porque ni siquiera todo eso lo sé hacer yo. Ni siquiera todo lo que sé que se puede hacer lo sé hacer. Es muy amplio. Vamos a continuar. Bueno, ya me endulzaste el oído con todo lo que has dicho acerca de Emacs. ¿Dónde lo puedo conseguir? ¿Cómo lo puedo instalar? Bueno, ¿qué necesito para instalarlo? ¿Qué sistema operativo? Pues ahí tenemos muy buenas noticias. Se puede instalar en GNU Linux, todas las distribuciones hasta donde yo sé. Los BSD que aún están en uso y desarrollo también hay soporte de Emacs para ellos. Increíblemente hay una app de Android. También ahí se pueden descargar Emacs para Windows o para Mac OS. Bueno, pero no me lo platiques. Déjame ver. ¿Cómo puedo probar Emacs? Bueno, pues hay que ejecutarlo, obviamente. Ejecutarlo, sencillo, instala Emacs y ejecútalo. Si no lo encuentras entre las aplicaciones de tu sistema operativo, puedes abrir una terminal. No le tengas miedo a la terminal es tu amiga. Si estás en básicamente cualquier sistema operativo, en una shell simplemente pones Emacs, ya sea en Mac, en BSD, en Linux. Más abres una terminal, escribes Emacs, Enter y se acabó. Te lo va a abrir, te va a abrir una ventanita aparte de la terminal. Por otro lado, si estás utilizando Windows, localiza donde quedó instalado el binario, el ejecutable, el .exe de Emacs, y tienes que buscar específicamente el que se llama Run Emacs. Y sí, así, abres la pantalla y ya, abres la ventana y ya. Ok, deberás ver una ventana similar a estas dependiendo de qué tema utilice tu sistema. Vamos a ver esto. Tema claro, sería algo parecido a esto lo que vas a ver. Sí, si se fijan, tiene menú. El menú no es como el de todos los editores, pero es un menú accesible. Tiene una barra de ¿cómo se llama? De herramientas. Tiene un scroll bar. Ahí te muestra algo de información básica para poder empezar a utilizar Emacs sin necesidad de programar. Aquí mismo tiene links para dentro de Emacs mismo abrir tutoriales, tours, manuales, etcétera. Ahora, el problema que algunos de los que están viendo este video van a encontrarse con Emacs es que prácticamente todo está en inglés. Sí hay documentación en español, pero hasta donde yo sé,
no te la instala por default. Te instala la documentación en inglés, que es la documentación oficial. Pero puedes ir a buscar la documentación en los sitios oficiales y la vas a encontrar en español. Sí, les recomiendo mucho. Aprendan inglés. El inglés en la actualidad es el nuevo latín. Bueno, esta es la pantalla con el tema claro. Con el tema oscuro, y hice un poquito de trampa, pero básicamente es lo mismo. Cambié la configuración del sistema operativo para que me mostrara las aplicaciones con tema oscuro, pero el fondo seguía siendo, o sea, esta parte de aquí, todo esto seguía siendo, me equivoqué, así en blanco. Así que lo que hice fue ponerle un tema. No me acuerdo cuál era. No, de momento no me acuerdo. No importa. Y el resultado es bastante agradable. Y sí, hay temas en Emacs. Puedes ponerle distintos temas, distintos colores. Ya veremos eso más adelante también. Entonces, si no te gustan las aplicaciones con tema claro, también lo puedes utilizar Emacs con tema oscuro. Por supuesto que sí. Y esto que están viendo aquí es sin instalar un solo paquete, nada más con lo que viene por default Emacs. Configuración, si quieres esto es lo que les hablaba yo, la configuración que puede ser algo bastante elaborado. Entonces eso nos va a llevar varios videos, pero existen algunas configuraciones que ya están por default, que te pueden servir bastante para utilizar Emacs de manera cómoda. Una de las más utilizadas es Doom Emacs. Aquí está el link. Está muy pulida. Quiero aclarar, con todas estas configuraciones tienes que instalar Emacs y también tienes que instalar la configuración. No es nada más instalar la configuración, tienes que tener instalado Emacs. Y sí, Doom Emacs puede ser bastante grande, bastante pesadito, pero eso no significa que no lo puedas utilizar. Sé de muchas personas que no saben de programación, no saben nada de Emacs Lisp y están perfectamente cómodos utilizando Doom Emacs. Entonces se los recomiendo bastante si van iniciando y quieren algo rápido. Otra configuración similar sería Spacemacs. Esta yo la probé hace muchos años y no conozco mucha gente que la utilice en la actualidad. La mayoría prefiere Doom Emacs. Es algo similar, los conceptos son similares, el de Doom Emacs y Spacemacs. Doom Emacs sí tiene algunas herramientas extra, Spacemacs no tiene, y ojo que estoy diciendo herramientas, no configuraciones, no paquetes, que hacen que la experiencia sea mucho más ágil y rápida al inicio de Emacs. Ya veremos más adelante de qué estoy hablando ahorita. También está Crafted Emacs. Esta configuración ha sido creada por un conjunto de usuarios de Emacs en base a algunas ideas expresadas por David Wilson en su canal de YouTube, System Crafters. Si sabes inglés, te recomiendo que vayas a ese canal. Es genial. Yo mismo llegué a hacer algunas contribuciones a esta configuración. Cosas pequeñas, no crean que hice gran cosa, la verdad, pero está abierta, acepta, creo que las 3 aceptan modificaciones. Ahora, si quieres algo más sencillo, pues te recomiendo mi propia configuración, es la dirección donde la puedes localizar. Yo tomé algunas ideas de Crafted Emacs, se me hacía algo ya muy grande y tenía la sensación de que se estaban desviando de qué era lo que yo quería. Entonces lo que hice fue, tomar algunas ideas y crear mi propia configuración. En esta no acepto modificaciones o solicitudes porque es mi configuración de DRD.
No tengo pensado distribuirla como Crafted Emacs, como Spacemacs, como Doom Emacs. Pero si te sirve, ahí está. Ahí dice simple Emacs. Realmente no es tan simple. Creo que es un poco más simple que Crafted Emacs, eso sí. Pero tengan en cuenta que está súper customizada. Entonces, estas últimas dos, si bien son más sencillas, están más bien pensadas para personas que quieren iniciar su propia configuración y que quieren aprender a hacer todo esto. Quieren poder poner a punto su propia experiencia con Emacs. Bueno, si es que quieren hacer esto, aquí están estas. Y continuemos. ¿Y ahora qué? En los siguientes videos explicaré cómo comenzar a utilizar Emacs como un editor de texto. Más adelante explicaré también cómo configurarlo por medio de Emacs Lisp. Si te interesa este tipo de contenidos, suscríbete al canal y activa las notificaciones para que tarde o temprano te enteres de los nuevos videos que vaya subiendo. Por cierto, también voy a estar subiendo los videos a Odyssey, porque hay quienes le tienen alergia a YouTube. Lo entiendo. Yo no le tengo alergia a YouTube. No creo que sea necesario tener una posición tan radical respecto al software. Eso ya sería todo. Estoy trabajando en un sitio donde voy a poner todas estas notas. Un sitio web donde voy a poner todas estas notas para verse de manera natural en un navegador. En ese mismo sitio voy a estar subiendo voy a estar haciendo mi blog. Mucho de esto va a tener que ver con Emacs y con Geeks, pero eso va a ser mucho más adelante. Apenas estoy aprendiendo a utilizarla. En el blog se van a encontrar algunas cosas que he estado haciendo en Geeks, pero videos todavía no. Con Emacs muy apenas me siento capaz de empezar a hacer este tipo de cosas. Por lo pronto vamos a empezar a aprender a usar Emacs poco a poco, con calma, sin prisa. Muchas gracias por aguantarme todo este tiempo. Gracias por ver si llegaste hasta el final. Si tienes dudas, comentarios, déjalos en la caja de comentarios. Si tengo tiempo los voy a contestar. Les digo, yo no soy un youtuber, no me dedico a esto, tengo mi propio trabajo, así que puede que no tenga tiempo. Pero si lo llego a ver y puedo contestarte, resolverte la duda, lo intentaré. Si quieren tener un acercamiento un poco más personal, pueden buscarme en Mastodon. No saben qué es Mastodon, es básicamente algo similar a Twitter, pero mucho mejor. Aquí en pantalla pueden ver la dirección. Como quiera, también voy a dejar un link en la descripción. Muchas gracias.